15 de agosto de 1972. 110 presos de distintas organizaciones armadas despliegan un plan de fuga de la cárcel de Rawson en Trelew. Toman el penal y aguardan los automóviles que deben trasladarlos hacia el aeropuerto. Allí los espera un avión comercial secuestrado por un comando de apoyo. Por errores en las señales preestablecidas, solo un vehículo llega a buscarlos. 6 prisioneros consiguen alcanzar el aeropuerto y abordar el avión. Otro grupo de reclusos llega minutos más tarde, pero la aeronave ya ha despegado rumbo a Chile. Los 19 presos que no alcanzan la fuga exigen garantías por su integridad física frente a periodistas y autoridades judiciales. Finalmente se entregan y son trasladados a la base naval Almirante Sar por un grupo de militares que comanda el capitán de corbeta Luis Emilio Sosa. La situación genera tensión y expectativa en el periodismo. En la madrugada del 22 de agosto, los prisioneros son sacados de sus celdas y obligados a formarse. Son fusilados a corta distancia. 16 mueren en el acto. Los únicos 3 sobrevivientes de la masacre serán secuestrados durante la dictadura iniciada en 1976 y aún hoy continúan desaparecidos. Este hecho marca un punto de quiebre. Las Fuerzas Armadas en el gobierno dan una clara señal de hasta dónde son capaces de llegar con la violencia. El 28 de junio de 1966, las Fuerzas Armadas derrocan al presidente radical Arturo Illia. Una vez más, la corporación militar no está sola en el proyecto golpista. Los planteos contra el presidente son apoyados desde hace meses por numerosos grupos empresarios nacionales y extranjeros descontentos con la política del gobierno. Desde amplios sectores de la prensa, la campaña golpista se hace evidente. Buena parte del sindicalismo y de los partidos políticos tampoco hace nada para impedir el golpe y, por el contrario, lo espera con expectativas. Entre las primeras medidas, se disuelven el Congreso y las legislaturas provinciales. También se destituye a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y se prohíben todos los partidos políticos. Se pone en vigencia así un nuevo estatuto del gobierno que designa presidente al general Juan Carlos Onganía. 2 aspectos caracterizan este golpe. Por un lado, es el primero realizado en nombre de las Fuerzas Armadas como institución y no en nombre de un grupo o facción militar. Por otro, se institucionalizan los principios de la doctrina de seguridad nacional, un modelo represivo y socialmente disciplinador. Se abre así un nuevo período con formas muy particulares de autonomía e intervención militar. Las Fuerzas Armadas pasan, después del proceso de la Revolución Libertadora, del golpe de Estado Frondizi, de los planteos, etc., tienen un proceso interno de convulsión acerca de cuál es el rol efectivo de estas Fuerzas Armadas. Permanentemente vamos a ver esa tensión entre sectores nacionalistas y sectores liberales. Por lo general, los golpes empezaron con un general nacionalista y terminaron con uno liberal. El líder del nuevo régimen es un general retirado, nacionalista y católico. Juan Carlos Onganía proviene de la facción azul del ejército, el ala menos reactiva al peronismo. Durante los enfrentamientos previos con el sector colorado del ejército, Onganía había adquirido un gran prestigio interno dentro de las Fuerzas Armadas. Su perfil era el de un general legalista, respetuoso del orden constitucional y partidario de un ejército profesional. Sin embargo, para 1966
se convirtió en el líder de una conspiración golpista crítica de la demagogia, el desorden y la ineficiencia de la democracia. Para estos militares azules, la supuesta anarquía de la democracia que dañaba los intereses de la nación había tocado el límite de la legalidad aceptable. Los sectores más liberales del ejército sostienen un modelo de eficiencia y modernización con reducción de la intervención estatal y el poder sindical. A ellos se oponen los sectores más desarrollistas dentro de las Fuerzas Armadas, identificados con el nacionalismo económico. El ministro de Economía de Onganía, Adalbert Krieger Bacena, es el promotor de las políticas de liberalización económica y de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. De esa manera, beneficia a sectores empresariales concentrados, extranjeros y nacionales, y perjudica a pequeños y medianos productores. La caballería de Onganía es la que establece dos términos nuevos. Un acuerdo explícito con las direcciones sindicales, ese es el intento de sumar a Bandor al programa, y una decisión explícita de dejar afuera al conjunto de los partidos políticos tradicionales. Lo que buscó el golpe del 66 fue directamente sustituir el poder civil, el sistema político, ponerse por encima del sistema político, directamente suspenderlo, congelar la actividad política y no, como había hecho en años anteriores con experiencias como las de Guido, de tutelar el sistema político. La Revolución Libertadora básicamente intentó que el peronismo no volviese al poder de ninguna forma, que no hubiese ninguna posibilidad a través de las elecciones legislativas del año 67, y en ese momento también era muy fuerte el sindicalismo peronista, dominado por Bandor, quien al principio apoyó el golpe de Estado pensando que podía tener algún tipo de negociación, y luego, al cabo de unos meses, fue también eliminado como actor gremial y actor político también. Las Fuerzas Armadas en el poder no dudan en aplicar una política represiva en pos del disciplinamiento social. Para cumplir sus objetivos, intervienen las universidades consideradas como focos de infiltración marxista. Frente a esta situación, y como forma de protesta, alumnos y profesores toman varias sedes universitarias. Se viven momentos de mucha tensión. La noche del 29 de julio de 1966, la fuerza policial irrumpe en las facultades. Decanos, estudiantes y docentes son brutalmente golpeados y detenidos. 2 meses más tarde, otro violento hecho acaba con la vida de un estudiante más. El 12 de septiembre, la policía asesina a Santiago Pampillón durante una movilización en la ciudad de Córdoba. La persecución por esos años alcanza a muchos intelectuales, científicos y docentes universitarios que se ven obligados a exiliarse. La llamada fuga de cerebros es resultado de las políticas de gobierno. La censura y la represión se extienden a ámbitos sociales y culturales, modos de vestir, de usar el pelo, ciertas conductas en la vía pública o la lectura de determinadas publicaciones gráficas pueden ser causa de sanción. La producción y el consumo de cine y música también están puestos en la mira. La noche de los bastones largos fue para muchos sectores que habían apoyado a la Revolución Argentina y habían creído en ese proyecto de Revolución Nacional de la que hablaban algunas revistas, un primer golpe, porque apenas un mes después de asumir, Onganía terminaba con la autonomía universitaria. La universidad, todo el mundo de la universidad, es un mundo que tiene que ver con la sospecha con el que las Fuerzas Armadas y la Iglesia miran ese proceso. Entramos en una etapa oscura, en una etapa donde la universidad pierde el vigor que tenía, pierde todo lo que había aportado en esa década previa. Al asumir Onganía el poder en 1966, en la institución castrense ya existen nuevas concepciones y doctrinas militares sobre quiénes son y cómo deben ser enfrentados los enemigos de la nación. Bajo la impronta de la Guerra Fría, que confronta el llamado mundo occidental libre contra el soviético, el anticomunismo crece considerablemente dentro del ejército. Estos cambios se basan en concepciones nacionalistas y católicas ya instaladas en el seno de las Fuerzas Armadas
desde los años 30. De esta manera, ya desde la formación de los cadetes en el Colegio Militar de la Nación, se inculca la defensa de la identidad nacional asociada al catolicismo como el centro de la misión militar, una auténtica cruzada moral. Desde mediados de los años 50, la formación militar argentina está influenciada por la doctrina francesa y la norteamericana, que suponen la existencia de un nuevo enemigo interno, la subversión. La concepción militar francesa de la guerra contrarrevolucionaria es introducida en el país a través del teniente coronel Carlos Jorge Rosas, subdirector de la Escuela Superior de Guerra en Argentina. La influencia norteamericana, a través de las teorías de la contrainsurgencia, se hace presente por medio de la formación de oficiales argentinos en bases de ese país. La Escuela de las Américas, en el Canal de Panamá, se erige por entonces como uno de los centros más importantes de entrenamiento. 132.000 militares argentinos se entrenan allí entre 1950 y 1965. Según este nuevo modelo continental, los ejércitos latinoamericanos deben mantener la seguridad interior de cada país contra el enemigo marxista, mientras Estados Unidos se hace responsable de la contención frente al mundo soviético. Hacia 1964, Onganía hace hincapié en el rol de las Fuerzas Armadas como garante de las fronteras ideológicas de la civilización occidental y cristiana. En ese marco, el nuevo gobierno dicta en 1966 la Ley de Defensa Nacional, que articula la seguridad y el desarrollo como pilares del nuevo gobierno. En las Fuerzas Armadas lo que empiezan a trabajar ya un poco antes de los años 60 es la visualización del enemigo interno, ¿no? Que el enemigo está en las universidades, en las fábricas, no es un enemigo que está del otro lado de las fronteras. El ejército va asumiendo una posición legitimada desde el interior, pero también regionalmente legitimada por las acciones que están ocurriendo en el resto de Latinoamérica. Las escuelas de las Américas, donde se van a entrenar militares argentinos, es la idea de la Guerra Fría, de ver que el enemigo se infiltró adentro del país. Las Fuerzas Armadas van incrementando su posición y su acción política, con lo cual al mismo tiempo pierden su rol de árbitro. El 29 de mayo de 1969, en la ciudad de Córdoba, estalla una rebelión popular. Trabajadores fabriles, estudiantes universitarios y amplios sectores de clase media salen masivamente a la calle. El descontento contra las medidas del gobierno es generalizado. La magnitud de la protesta obliga a la policía a replegarse y la ciudad es desbordada de manifestantes. Después de varios días de protesta y con un saldo de más de una docena de muertos y cientos de heridos, interviene el ejército. Este hecho, conocido como el Cordobazo, es el puntapié de una serie de protestas masivas en distintos lugares del país. En cada una de ellas queda expuesto el hartazgo ante el autoritarismo militar. Al mismo tiempo, en muchos grupos y sectores se radicaliza la exigencia de una transformación social y política que desafía el orden social vigente. El sindicalismo combativo es la cara más visible de esa lucha antidictatorial con tintes anticapitalistas. Sus mayores referentes son Agustín Tosco y René Salamanca. La movilización social adquiere nuevas características organizativas y una fuerza inusitada. Con el Cordobazo y el golpe que significa para el prestigio de Onganía lo que pasa después, ahí sí podemos empezar a ver cómo grupos liberales empiezan a ser críticos a estos proyectos de carácter más corporativo que tenía Onganía. El actor político es una nueva izquierda gremial que está representada en la figura de Agustín Tosco, que son ellos los que unen también a los estudiantes y a las clases medias en el reclamo militar. A partir de ese momento, la aparición de organizaciones armadas, que empiezan a operar básicamente en los años 70, 71, y la creciente movilización popular van a llevar a que el gobierno militar pase a la defensiva. El estallido social iniciado en 1969 con el Cordobazo
pone en evidencia el fracaso del modelo de eficiencia y orden del gobierno militar. El 8 de junio de 1970, Juan Carlos Onganía, presionado por los sectores más liberales de las Fuerzas Armadas, renuncia. Quedan al mando primero el general Roberto Livingston y más tarde el general Alejandro Lanusse. El país atraviesa un momento de creciente protesta social y política. Al calor de la radicalización y el desafío antiautoritario, comienzan a actuar organizaciones armadas peronistas y marxistas. Es a partir de entonces que la represión militar se endurece con leyes llamadas antisubversivas que incluyen consejos de guerra y la pena de muerte. Se producen los primeros secuestros y desapariciones de personas. El 22 de agosto de 1972, en la base aeronaval Almirante Sarr de la ciudad de Trelew, se produce un brutal fusilamiento de militantes detenidos. Este hecho muestra la profundización del modelo represivo que por esos años se estaba afianzando en el seno de las Fuerzas Armadas. Ante el evidente fracaso del proyecto de la Revolución Argentina y la imposibilidad de enfrentar el desafío, el general Lanusse inicia un proceso de apertura política que implica una gran novedad para las Fuerzas Armadas: la aceptación resignada de la participación electoral del peronismo. En el nuevo contexto, esa fuerza política es vista como la valla de contención para aquietar el clima de protesta social e insurrección crecientes. El fenómeno de las organizaciones armadas había transformado la visión militar. La llamada subversión pasó a ser vista como el adversario principal del ejército y el peronismo un enemigo secundario o menos peligroso. La apertura hacia un nuevo periodo democrático es inminente. Rápidamente, el general Lanusse, a resultas del vivorazo, la movilización del 71, destituye a Livingston y asume la presidencia de la República con la clara idea de convocar elecciones. Y en ese contexto, la decisión de quienes conducían era intentar buscar una salida ordenada, sin llegar a una crisis total, y para hacerlo, esa salida tiene que incluir al peronismo. El 11 de marzo de 1973 se realizan elecciones. El peronismo puede participar, pero Perón sigue proscripto como candidato. La fórmula Héctor José Cámpora, Vicente Solano Lima, del Frente Justicialista de Liberación, gana las elecciones con casi el 50% de los votos. Las nuevas expectativas de un orden democrático y de profundas transformaciones sociales de la mano del peronismo son acompañadas con entusiasmo y movilización durante el mandato de Cámpora y en los primeros tiempos del tercer gobierno de Perón en 1973. Las Fuerzas Armadas, muy desprestigiadas, se repliegan y adoptan una posición profesionalista proclive a no involucrarse en los conflictos políticos. El general Jorge Raúl Carcaño asume la comandancia de las Fuerzas Armadas. Antilanucista, es partidario de subordinar la fuerza al orden constitucional y legal y de mantener a las Fuerzas Armadas fuera de la llamada lucha contra la subversión. Hacia 1973, esta posición logra el consenso de generales y del grueso de las Fuerzas Armadas en sus jerarquías superiores. Sin embargo, el creciente accionar de las organizaciones armadas también incide en el debilitamiento de la posición de Carcaño y da paso a nuevas posiciones intervencionistas. En 1974, bajo la tercera presidencia de Juan Domingo Perón, es designado como comandante de las Fuerzas Armadas el teniente general Leandro Anaya. Comienzan así las presiones militares internas para exigir al gobierno la participación en la lucha antisubversiva. Las intervenciones públicas militares que reclaman la eliminación del terrorismo son cada vez más violentas. La posición de las Fuerzas Armadas, representadas por Leandro Anaya, se refleja en sus declaraciones. El ejército contribuirá decididamente a impedir que el agresor apátrida logre jamás su objetivo final: la toma del poder y la disolución de las instituciones que conforman la esencia de nuestra nacionalidad.
es como un tablero de ajedrez que se va desarrollando entre teorías guerrilleras y teorías militares para la represión justamente de las fuerzas guerrilleras, pero que también excede a las fuerzas guerrilleras y avanza sobre los movimientos sociales y los movimientos populares. El primer hecho político que se produce a resultas de la victoria de Cámpora en las elecciones del 73 es la liberación de todos los presos políticos, entre los que se contaba una multitud de militantes guerrilleros. Entonces, lo cierto es que allí se abre una nueva instancia política, y esa nueva instancia política tiene que optar entre el arco social que defiende al gobierno y el programa político que plantea el gobierno, que no son exactamente la misma cosa. El 1 de julio de 1974 muere Juan Domingo Perón y se profundiza aún más la crisis. El creciente deterioro político, social y económico y la imposibilidad de su viuda y sucesora María Estela Martínez para conducir ese proceso son evidentes. La violencia de los grupos parapoliciales de derecha, liderados por la Alianza Anticomunista Argentina, arrecia contra militantes intelectuales, políticos, sindicalistas, periodistas y todo aquel considerado marxista. La AAA está dirigida por José López Rega desde el Ministerio de Bienestar Social. En este marco de crisis política y permanente rumor de golpe de Estado, las Fuerzas Armadas abandonan su posición profesionalista y se presentan como única fuerza capaz de imponer el orden y superar el clima de violencia. En 1974, las Fuerzas Armadas piden el control de la llamada lucha antisubversiva. Anaya exhorta a comprometerse en lo que llama una lucha de todos. Señala que la subversión está empujando a las Fuerzas Armadas hacia enfrentamientos que pueden generar la inestabilidad y el caos. Remarca que la respuesta se dará dentro de la ley hasta el total exterminio de los enemigos de la patria. En 1975, la intervención militar es finalmente acordada por el gobierno con las Fuerzas Armadas a partir del Operativo Independencia. En febrero de ese año, tropas del ejército a cargo del general Agdel Vilas intervienen en la provincia de Tucumán para combatir la guerrilla rural del Ejército Revolucionario del Pueblo. Allí, las Fuerzas Armadas ponen en funcionamiento el primer centro clandestino de detención, conocido como Escuelita de Famaillá. Desde ese momento, el gobierno aplica una serie de medidas que otorgan a las Fuerzas Armadas mayor poder y autonomía para intervenir en acciones militares represivas dentro de fronteras nacionales. Estas decisiones conducen a un creciente control e injerencia militar en cuestiones de orden interno y al uso de la fuerza militar para la represión. Ello constituye un grave incumplimiento de sus funciones profesionales, que son exclusivamente de defensa nacional ante conflictos externos. En un contexto de desgobierno y profunda crisis política y económica, el poder político tambalea ante las presiones golpistas y el descrédito de los principales sectores políticos y sociales. El 24 de marzo de 1976, una junta militar liderada por el general Jorge Rafael Videla destituye a María Estela Martínez de Perón y establece un nuevo período de dictadura en Argentina. Este nuevo golpe y la dictadura que instaura profundizan la pauta de autonomía política y represión creciente ya iniciada décadas antes y reafirmada en 1966. Los militares, apoyados por amplios sectores civiles, se autoasignan el rol de salvaguardas de la nación. Una vez más, la tantas veces proclamada superioridad moral de las Fuerzas Armadas es lo que justifica este accionar. Sin embargo, la dimensión inenarrable de los crímenes cometidos acabará por demoler esta concepción sobre el rol de la corporación militar que ha atravesado buena parte del siglo XX.